opciones, plazos, etcétera, muchas diferencias. Como ustedes entenderán, no puedo dar mayores detalles, porque hasta que no esté acordado todo, por supuesto, no está acordado nada, pero hay muchas diferencias. Ahora, yo tengo una pregunta sobre la economía popular y solidaria. En el ámbito de estas negociaciones que a veces parecen tan lejanas de las realidades locales, pero que a la final repercuten muchísimo, porque es desde allí que se transporta pues la mercadería, lo que entra dentro de estas negociaciones. ¿Cómo se va a precautelar estas economías pequeñas que fueron las que sostuvieron al país durante la crisis bancaria? Pero, por ejemplo, entendemos perfectamente, somos expertos en el tema, que las compras públicas son un importante instrumento de desarrollo. En consecuencia, hemos pedido umbrales mucho más altos que Colombia y Perú. Colombia creo que tiene 130.000 DEC y Perú, en los que se excluye la participación internacional para compras públicas. Nosotros tenemos un umbral mucho más alto para proteger a nuestra pequeña industria. Pero también esto hay mucho mito, ¿no? Imagínense en la mayor parte de compras públicas que realiza el gobierno o los gobiernos locales, el interés que tendrían empresas del otro lado del Atlántico, más los costos de transporte, etcétera. O sea, hay un gran margen todavía para competitividad de nuestra producción nacional. Sin embargo, sí se ha tenido mucho cuidado en proteger a los más débiles. Ese señor que siembra arroz en alguna zona de Ecuador o que siembra papas, no se tiene que preocupar. Hay una larga lista de excepciones, insisto, no puedo dar más detalles por obvias razones, pero una importante. Pero sí generó eso fue una de las cosas que más duro se negoció, los productos agrícolas, la protección a nuestro sector agrícola. Y como usted dice, pues usted tiene especialidad en estos temas, entonces me imagino que sabe caminar por esos territorios. Pero también hay que ser realista. Sí, por eso. Ivana, porque aquí hay los humanistas, puristas de izquierda, como el señor que mencionó hace un momento, que jamás ha administrado ni la tienda de la esquina y si la administra la quiebra, que no entiende la realidad, los deseos frente a las realidades. Yo les repito, si no se nos acabarían las preferencias aranceladas en diciembre, si Colombia y Perú no hubiesen ya firmado un acuerdo, y Colombia produce banano como nosotros, probablemente ni me interesaría en firmar un acuerdo comercial con Europa. Pero tenemos que ver la realidad. En diciembre se nos acaban las preferencias arancelarias para el principal mercado no petrolero del país. Pero hay reflexiones de pensadores que dicen, lo leí en alay.net, que la Unión Europea en realidad está en manos de grandes corporaciones que administran también bienes públicos y que entonces firmar con la Unión Europea sería como capitular frente a este dominio de las corporaciones. Pero que depende de qué firma primero. Segundo, le insisto, las presiones que tenemos. Tercero, o sea, en esto usted tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra. O sea, sabemos que tenemos un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Pero lo vamos a cambiar de un país pequeño como Ecuador. Eso es suicida. Lo máximo que yo aspiro es proteger a nuestra gente de ese orden mundial tan injusto. Finalizada la negociación de Ecuador con la Unión Europea, ¿cómo será el mecanismo para explicarle al pueblo cuáles son los acuerdos? Bueno, una vez que se firme podremos revelar los detalles, etcétera. Entonces se comunicará todo. No hay lo necesario, ¿no? Zona opaca ahí que... No, todo es transparente, pero obviamente en el proceso, no solo por el proceso mismo, sino que estamos logrando avances que no han logrado otros países. Incluso los propios comisionados europeos nos pidieron no revelar ciertas cosas porque después otros países empezarían a reclamar, porque Ecuador ha obtenido mayores ventajas que otras negociaciones, que otros países en otras negociaciones. Presidente, ¿por qué no se ha podido negociar en bloque desde América Latina con la Unión Europea y con el propio Estados Unidos? Si hay un esfuerzo hecho desde hace muchísimos años tratando de acercarse para negociar en bloque, incluso es una de las advertencias que hace CEPAL, dice, es necesario ir en bloque. Bueno, Estados Unidos, el tratado comercial que nos quería imponer un tratado puro, tradicional de libre comercio. Con eso empezó también la Unión Europea y por eso lo rechazamos en el 2009. Y lo que se arriesgaba era que nos quitaban la preferencia arancelaria de 30 millones, 40 millones, era algo que podía enfrentar el Estado y de hecho lo estamos enfrentando. Con Europa es mucho mayor, es mucho más serio el asunto. Pero en todo caso, tampoco estamos negociando un tratado de libre comercio, si no nos hubiéramos demorado tanto pues negociar, con una serie de excepciones, plazos, umbrales, etc. En todo caso, si hubiera sido deseable, como se planteó en un inicio, que se negocie en bloque, Comunidad Andina, Unión Europea y en 3 pilares. No solo era comercial, era cooperación, era acuerdos políticos, etcétera. Pero para eso debe haber coincidencia pues, entre los países de un bloque, y no las hubo. ¿Ya? Colombia y Perú ya habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con todo respeto para Colombia y Perú, era muy poco lo que arriesgaban. Bolivia y Ecuador siempre hemos sido reticentes a esta clase de acuerdos, entonces teníamos mucho que perder, y por eso no negociamos y
Finalmente la Unión Europea, utilizando diplomacia, etcétera, negoció prácticamente en forma individual con Colombia, Perú, y luego, le insisto, por la realidad que enfrentamos, el plazo en que vencen las preferencias arancelarias, que Colombia produce lo mismo que nosotros y ya firmó un acuerdo, estamos negociando un acuerdo, pero considerando las condiciones particulares de Ecuador, entre ellas que no tenemos moneda nacional. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Las reglas del juego también. Presidente, tenemos que avanzar. Hay otro tema el día domingo.